de actualidad mundial, Sadiel Lebrón con ustedes para un video más de noticias y análisis de todo lo que acontece en el mundo. Un día más en el que estamos con ustedes para, traerles la actualidad noticiosa. Pero antes, por favor, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, ayúdenos en esta causa de este canal que es traer noticias, comentarlas con todos ustedes. Como ustedes sabrán, el curso de la guerra en Medio Oriente continúa, el conflicto bélico entre Israel, Estados Unidos contra Irán. Ese es el foco de atención global, obviamente, donde ambas partes están haciendo declaraciones en favor de cada uno. O sea, la narrativa la manejan cada uno, ¿no? Los que pertenecen a este conflicto, los protagonistas de este conflicto. Por un lado, Estados Unidos afirma que su operación ha tenido un éxito antes de lo previsto. Por el otro lado, Irán dice que ha infligido duros golpes y dolorosos tanto a Estados Unidos como a Israel, mientras que por el lado de Israel, la verdad es que la prensa israelí, la prensa occidental, que son afines a Israel, están ocultando la verdad, y es la devastación de ciudades como Tel Aviv, Haifa y en gran parte también en Jerusalén. O sea, cada quien maneja la narrativa como quiera. Pero en medio de todo esto, amigos, si lo que siguen de cerca este conflicto bélico y todo lo que es la geopolítica se habrá dado cuenta, y si no lo ha hecho, le vamos a comentar aquí, que hay ganadores y perdedores en todo esto. Y uno de los ganadores, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros analistas geopolíticos y comentaristas, ¿no? Es que Rusia está emergiendo como el gran ganador de este conflicto. Les voy a explicar por qué. Desde mi óptica, Estados Unidos inició este conflicto no solamente para deshacerse de una vez por todas por Irán, se ha empujado por Israel, que por 40 años ha querido llevar a cabo este tipo de acción bélica contra Irán, contra la nación persa. Pero Estados Unidos no se había atrevido porque sabía el riesgo enorme que corría al hacerlo. La desestabilización en toda la región iba a ser evidentemente efectiva, como está siendo ahora, y la disrupción del flujo de petróleo iba a ser una catástrofe para la economía global, como lo está haciendo. Pero Donald Trump decidió dar el paso, obviamente empujado por Benjamin Netanyahu, que hizo 9 visitas a la Casa Blanca precisamente para forzar esta situación en la que se está viviendo ahora. Pero con lo que no contaba Estados Unidos es que en su afán de querer cortarle el suministro a China, porque también de esto se trata, porque Irán es el mayor suministrador de petróleo y de combustibles para China, ¿no? Hacia China, cortarle todas las fuentes de energía a China para que su maquinaria de producción disminuya y así Estados Unidos volver a recolocarse como el líder mundial en todos los aspectos. El primer objetivo fue logrado cuando Donald Trump sometió a Venezuela a sus mandatos, controlar el petróleo, en cierta forma el petróleo venezolano. Venezuela era otra fuente de abastecimiento para China, un gran aliado chino. Bloqueado esto, entonces el próximo objetivo obviamente iba a ser Irán, que, como dije, es el mayor proveedor de combustibles para China, para esa gran maquinaria de producción de industria china. ¿Qué sucede? Que el otro actor en cuestión era Rusia. Rusia estaba ocupada con su guerra, está ocupada con su guerra en Ucrania, obviamente. Estados Unidos con su bloqueo, o sea, con las sanciones, porque todo se remonta, todo ha sido un proceso, ¿no? Bloquear a Rusia para luego enfocarse en China, como está sucediendo ahora. Rusia se convirtió, o mejor dicho, China se convirtió en un socio importantísimo para Rusia, para solventar su economía, comprándole a precio de descuento toda esa cantidad de petróleo, lo mismo que la India. Pero ya dije en un programa anterior que Donald Trump básicamente sometió a India para que dejara de comprar el petróleo ruso.
¿Qué sucede? Que antes de la guerra, la India no pensó que esto iba a suceder, la guerra en Irán, y ha sucedido. China depende mucho también de la energía rusa porque hacen frontera, es mucho más fácil de transportar, no requieren, las sanciones no pueden afectar esos pagos porque se hacen en las monedas nacionales, tanto en el rublo ruso como en el yuan chino. Entonces, con Irán en guerra y el estrecho de Hormuz bloqueado, básicamente, Estados Unidos pensó, o mejor dicho, esta acción militar tenía como enfoque bloquear a China. Y en cierto modo, se está logrando esto, obligando a China ahora a depender aún más de Rusia. ¿Y por qué dije que Rusia es el gran ganador? Precisamente por esto, porque ahora China, si cae Irán, dependerá exclusivamente, básicamente, de Rusia. A Rusia le ha convenido también esto porque el precio del petróleo ha aumentado hasta $115, se ha llegado a colocar el barril de petróleo, cuando este precio estaba estabilizado por debajo de los $50, precisamente por las sanciones a Rusia que impusieron los países occidentales como Estados Unidos, obviamente, y la Unión Europea y otros socios. Al Rusia estar básicamente aislado, ¿no? O sea, tratando de cortarle todas las vías de escape para que pueda vender su petróleo, esta guerra le ha abierto ahora un nuevo panorama a Rusia, porque ahora Rusia no solamente le va a seguir vendiendo petróleo a la India, porque Donald Trump le dio permiso, sino que se lo va a vender más caro a la India. Además, Rusia en el mercado también venderá su petróleo más caro de lo que el precio que le habían impuesto la Unión Europea y Estados Unidos al precio del petróleo ruso. Pero ahora resulta que Donald Trump está barajando la opción de alivianar las sanciones para que el petróleo de Rusia fluya en el mercado y así no haya una crisis, porque repito, con el cierre del estrecho de Hormuz, ese petróleo que viene de los países árabes básicamente no va a correr hacia el mundo. Esto obliga al aumento del precio de los combustibles, obviamente a una escasez del suministro de combustibles. Por lo tanto, Estados Unidos con esta jugada, muy a pesar de los países europeos, lo que busca es que ese petróleo ruso vuelva a estar en el mercado, alivianando las sanciones y así hacerle frente a esta crisis. Obviamente, Estados Unidos busca que Rusia corte relaciones energéticas con China. Y aquí está el asunto. Rusia ha afirmado y reafirmado que tiene un compromiso comercial con China a largo plazo. Entonces aquí está el punto importante para Donald Trump, la fase crítica para Donald Trump en su objetivo de lograr esto, de que Rusia deje de proporcionar ese petróleo a China para así seguir ahogando en la industria china. Yo, desde mi punto de vista, no creo que eso sea factible. Rusia es el gran beneficiado de que China dependa aún más de su petróleo y que aumente el flujo de venta desde Rusia hacia China. Esto es indudablemente importantísimo. Es una jugada maestra de Vladimir Putin, mantenerse al margen, observar lo que está pasando en Irán y así reposicionarse como uno de los principales actores energéticos en el mundo. Donald Trump no lo vio venir, no lo vio venir la Unión Europea, y Rusia resurge de momento ahora como un gran actor en esto de la venta del petróleo, repito, porque el estrecho de Hormuz estando cerrado, los países árabes no podrán vender su petróleo, no podrán exportar sus petróleos, y esto hace a Rusia entonces un proveedor confiable. Le pesa a Estados Unidos, pero Donald Trump se ha visto forzado a sopesar esta idea de vender o dejar que el petróleo ruso fluya otra vez. Incluso Vladimir Putin dijo que está abierto a tener acuerdos a largos plazos con la Unión Europea. Obviamente no va a ser precios preferenciales como vendía anteriormente, antes de la guerra en Ucrania y antes de las sanciones, pero sí se convertiría en un proveedor medianamente barato para los países europeos, especialmente para Alemania, cuya economía decayó cuando empezó el conflicto en Ucrania y tras la explosión o la destrucción del gasoducto de Nord Stream. Esto
le dará un respiro a la Unión Europea, que está viendo cómo los precios del combustible han aumentado vertiginosamente en estos 12 días que tiene este conflicto armado en Irán. Nadie quería esto. Estados Unidos preveía que esto iba a ser una guerra corta, pero se le ha ido el juego por otro camino y ahora se está viendo obligado a calmar los mercados energéticos, las bolsas de valores, con este tipo de anuncios de que va a flexibilizar o va a quitar, alivianar las sanciones que pesan sobre Rusia para que ese petróleo salga al mercado y así poder llenar ese hueco que de momento se está cerrando con el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Aquí el gran beneficiado es Rusia en ese aspecto, y no solamente en el aspecto energético, es que la atención de Estados Unidos en Irán ha obligado a este país a que todas sus armas vayan directamente hacia Israel y obviamente ellos mismos con sus ataques, olvidándose de lo que está pasando en Ucrania. Aquí el gran perdedor es Ucrania, que de momento nadie habla de la guerra en Ucrania, pero esa guerra continúa. De hecho, hay grandes avances por parte de Rusia en Ucrania, en la región de Sumy, cayendo localidades importantes, y esto lo ha aprovechado Vladimir Putin y su ejército para seguir avanzando poco a poco. Recuerden que todavía es invierno allá, la nieve ha impedido que haya más avances, eso se esperaba, que los avances iban a ser más lentos en esta época del año, pero así Rusia ha seguido avanzando y avanzando y aprovechándose una vez más de este tipo de eventualidades que se presentan en el mundo. Este conflicto en Irán, toda la atención se fue hacia el Medio Oriente, olvidándose por completo el mundo de que Ucrania existe, y esto lo ha aprovechado Rusia también en el campo de batalla. O sea que Rusia ha salido beneficiado en dos vertientes, en el energético comercial y también en el bélico geopolítico, como sucede en Ucrania. Así que vamos a ver qué sucede de ahora en adelante, si realmente Donald Trump va a permitir que ese petróleo ruso fluya hacia Europa, hacia el mundo, para poder nivelar, ¿no?, la balanza, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, y no y calmar, ¿no?, a la población que ya está viendo, se está asustando por el aumento de los precios del petróleo y también de los combustibles en Estados Unidos y en todo el mundo. Recuerden que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre, y una crisis energética de esta magnitud, si se alarga, podría ser una bomba de tiempo que le va a explotar en la cara a Donald Trump. Él no quiere eso, él quiere calmar los mercados, quiere calmar a la población, y por esto está coqueteando, ¿no?, con Rusia para ver si se cambia de bando y poder asestar el golpe final a China. Él busca hacer una jugada maestra. Donald Trump es loable, es una jugada que podría salirle bien, pero si Rusia decide mantenerse firme en su compromiso de ser un proveedor confiable para China, esta apuesta de Donald Trump le va a salir muy, pero muy mal, no solamente ahora, sino también en noviembre. Dejen sus comentarios, ¿qué ustedes opinan? ¿Será Rusia el factor X en esta cuestión de la guerra en Irán? ¿Se ha beneficiado Rusia realmente? Dejen su opinión, por favor, en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal. Yo soy Sadiel Lebrón. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.